Vamos a continuar por nuestra quinta sala. Voy a compartir pantalla. Vamos a continuar por nuestra quinta sala de nuestra pinacoteca espiritual que hemos venido estudiando. Y recordad que a esta quinta sala la titulé La raíz del conflicto, porque precisamente creo que esta revelación de parte del Señor nos habla de estos últimos tiempos, pero lo hace desde la perspectiva de ese conflicto, de esa guerra espiritual en la que nosotros como iglesia estamos inmersos. Y Juan nos explicaba a través de todas estas visiones que en realidad este origen de conflicto entre la iglesia y el mundo y esta guerra espiritual en la que estamos inmersos tiene su origen, según vimos, en el odio de Satanás contra Cristo. Y vimos un primer acto donde se nos describían a una serie de protagonistas en ese cuadro, la visión del capítulo 12, y ahí veíamos los actores de este cuadro que Juan nos presentaba. Una mujer con dolores de parto que representaba al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, que ansiaba en esa dolorosa expectativa la llegada del Mesías prometido, y se nos representaba como esa mujer que tenía esos dolores de parto. Y luego ese niño que nace de la mujer, que claramente veíamos que es Cristo, cuya llegada al mundo no pudo ser impedida por el dragón, por mucho que lo intentó. Ese dragón escarlata que veíamos que era Satanás, que desde los inicios del mundo está en una profunda enemistad contra Cristo. Vimos que el dragón fracasa en ese intento de impedir el nacimiento del niño. Ese niño, por supuesto, que nace, había sido profetizado ya desde Génesis y él cumplió con la misión que el Padre le dio, que fue entregar su vida por su iglesia amada. Ese niño es Dios con nosotros, es Emmanuel, el que inaugura el inicio del reino de Dios en la tierra, porque a él le ha sido dado ya todo el poder y toda autoridad de parte de su Padre. Y su sacrificio en la cruz ha redimido a una multitud que veíamos que hacía una fiesta en los cielos ante la llegada de su rey. Vimos cómo Satanás fue expulsado a la tierra, su ministerio como acusador fiscal había llegado a su fin y sabedor de que le queda poco tiempo, ahora lo que buscaba era hacer guerra contra la iglesia del Señor, la descendencia de esta mujer, como veíamos en la misión. Ese es el primer acto que estuvimos viendo. Luego vimos un segundo acto donde Juan, a través del resto de cuadros, nos explicaba el desarrollo de ese conflicto en estos últimos tiempos de Satanás contra la descendencia de la mujer, contra la iglesia del Señor. Y Juan nos describía que Satanás, aunque con poder limitado, tenía la clara intención de destruir a la iglesia del Señor, la cual se nos representaba como caminando, transitando por el desierto, un desierto que aunque a veces en angustia, en persecución, en peligros, pero sabemos que el Señor tiene lugar para ella guardada, somos protegidos en medio de este desierto en estos últimos tiempos. Y aunque Juan nos describía que el dragón perseguía a la mujer, a esta descendencia, al pueblo de Dios, veíamos cómo Juan nos detallaba las estrategias que Satanás usa para hacer guerra contra la iglesia. Y allí veíamos dos aliados especiales que tenía Satanás, dos bestias. La que subía del mar, que vimos que eran los gobiernos impíos, que son usados por Satanás para amenazar, para meter miedo a la iglesia, para reprimirla hasta la muerte, de manera que es un ataque confrontacional por parte de Satanás haciendo uso de este primer aliado, gobiernos impíos que van a tratar de amedrentar a la iglesia. Pero por otro lado veíamos otro segundo aliado, esa bestia que subía de la tierra, que esta es la más peligrosa, la más sutil, porque parecía un cordero, pero hablaba como dragón. Son las falsas religiones, las falsas filosofías, los falsos evangelios que tratan de implantar una manera de pensar contraria a Dios, que tratan de desviar, de engañar de manera sutil a la iglesia. Y esa manera de pensar contraria a Dios la veíamos también en esa marca que la bestia ponía en los seguidores de la bestia, el 666. Vimos que no es una marca, yo entiendo que no es una marca física, no es un chip que se nos implante, en realidad esa marca lo que quería decir es aquellos que piensan, por eso era en su frente, ¿no? Y que viven, por eso esa marca estaba también en su mano derecha, conforme a esos principios de rebeldía contra el Señor y exaltación del hombre, colocando al hombre como si fuese Dios, ¿no? Y veíamos que hay de aquel que no pase por el aro de lo que esta bestia marcaba, ¿no? Porque sus dificultades van a ser difíciles a la hora de transitar por este mundo. Decían, no podrán ni comprar ni vender.
¿Vale? Así que esto es lo que estuvimos viendo, estos dos actos, y ahora lo que vamos a ver en esta tarde va a ser el final de esta sección, de esta quinta sala, donde vamos a estar contemplando en los capítulos 14 y 15 el tercer acto de esta revelación que tiene que ver con el desenlace de este conflicto, el desenlace de esta guerra espiritual al final de los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el vencedor de esta batalla? Bueno, pues si la visión de Juan hubiese terminado en el capítulo 13, quizás no hubiéramos quedado como iglesia del Señor bastante intranquilos, ¿no? Con cierto desasosiego. Sí, el Señor nos llamaba a soportar con paciencia la persecución, pero Él sabe también que necesitamos un estímulo, necesitamos mirar a la meta, y es por eso que en esta tarde Él nos va a descorrer la cortina y nos va a revelar cómo van a ser ese final del conflicto, cuál va a ser el desenlace de esta guerra espiritual. Así que lo que os propongo en esta tarde es ver el capítulo 14 y 15. Vamos a ver 4 cuadros que nos van a hablar justamente de esta idea, de ese desenlace. El primer cuadro lo vamos a encontrar en el capítulo 14, versículos 1 al 5, donde vamos a ver el cántico de los 144.000 y qué significa esta visión. Luego veremos el cuadro sexto, donde vamos a ver advertencias del juicio inminente de Dios sobre el mundo. Y luego veremos, después del descanso, podremos ver dos antes del descanso y estos dos últimos cuadros después del descanso, veremos la ejecución de ese juicio al final de los tiempos. El Señor nos va a revelar cómo va a ser ejecutado ese juicio sobre el mundo. Y luego un octavo cuadro, que va a ser un cuadro de alabanza. Si os fijáis en casi todas las visiones que hemos estado mirando, siempre la conclusión es esta, ¿no? Alabanzas, hay un grupo de adoradores que están alabando y adorando al Señor, ¿no? Por eso a mí me encaja que todas estas visiones creo que están hablando precisamente del mismo periodo de tiempo, de los últimos tiempos, donde sabemos que al final hay una fiesta de alabanza y adoración a nuestro Señor. Así que vamos a adentrarnos en nuestro primer cuadro de esta tarde, el cuadro quinto de esta revelación, que nos habla acerca del cántico de los 144.000, capítulo 14, versículos 1. Y dice así la palabra del Señor. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fijaos, Juan inicia este nuevo y diferente cuadro que contrasta completamente con los cuadros que teníamos en los capítulos 12 y 13. Porque aquí el que preside la escena no es el dragón, no es tampoco ninguna de las bestias, y ni siquiera aparece esa bestia que imita al Cordero. A quien tenemos realmente en este cuadro es al Cordero de Dios, al verdadero, al Cordero de Dios en mayúsculas, el único y verdadero. Es Jesús quien está presidiendo esta escena y está en pie. Y lo que vemos es que su gloria invade este lugar. Se nos describe como alguien precioso o alguien glorioso y se nos dice que él está en pie en el monte Sión. Ahora, ¿a qué monte Sión se refiere esta visión? Pues de nuevo, creo que no se refiere al monte Sión físico en Jerusalén, como hemos estado viendo. Creo que Juan está usando símbolos que nos habla de verdades y de realidades espirituales que son reales. Entonces, es interesante ver cómo en la escritura el monte Sión, aunque sabemos que es un monte real, de hecho cuando estuve en Jerusalén hace ya 4 o 5 años, tuve la oportunidad de visitar el monte Sión, que está en la parte sur de Jerusalén, en lo que se conoce como la ciudad de David, es un monte real. Pero el monte Sión, a lo largo de todas las escrituras, es un lugar que está lleno de un profundo significado. Y normalmente tiene que ver con el lugar donde habita el rey. De hecho, bueno, era el lugar donde habitaba el rey David, la ciudad de David. Por ejemplo, el Salmo 2.6, que es un salmo que ya hemos visto recurrentemente, es un salmo mesiánico. Fijaos lo que dice el Señor hablando del Mesías. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, fijaos la idea de Sión, un monte santo, un monte donde habita la presencia del rey. Ahora, ¿a qué lugar se refiere Juan cuando dice que Jesús está en el monte Sión? Pues yo creo que el autor a la carta de los Hebreos nos ayuda a entender mejor este lugar, porque él mismo a la hora de describirnos el monte Sión nos va a dar una pista de a qué se puede estar refiriendo también Juan aquí. Y fijaos, en Hebreos 12, versículos 18 al 24, allí
El autor a los Hebreos está contrastando dos montes, el monte de Sinaí y el monte Sión. Y él dice allí, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fijaos, el autor a los Hebreos está haciendo un contraste entre la ley dada en el monte Sinaí, que fue dada a Israel por medio de Moisés de una manera terrible, ¿no? Con esos truenos, con esas tinieblas, esa tempestad, ese sonido de trompeta, de una manera terrible, para que el pueblo de Dios pudiera entender que si tratamos de acercarnos a Dios por medio del cumplimiento de la ley, sabemos que lo que vamos a recibir es la muerte, porque no damos la talla, porque la ley fue dada para manifestar nuestra realidad de que somos pecadores y que no alcanzamos la santidad que se requiere para llegar a la presencia de Dios. Nadie puede acercarse a Dios por medio de la ley. Sin embargo, ¿qué ha ganado Cristo para nosotros? Y este es el contraste. Fijaos cómo el autor de los Hebreos lo describe. Dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, y dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que fijaos, hermanos, aquí el autor de los Hebreos está usando el monte Sión para hablarnos de un contraste con el monte Sinaí. El monte Sinaí, en lugar de la ley, lo contrasta con el monte Sión como el lugar de la gracia. Por tanto, Sión tiene el significado bíblico del lugar de la gracia, el lugar de la tierra prometida, el lugar de descanso, el lugar de paz, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Es el lugar donde se expresa la gracia de Dios al tener un encuentro personal y cercano con su pueblo gracias a la sangre de nuestro gran mediador, el Señor Jesucristo. Es el lugar donde reina el Rey de Reyes. Es la ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial, el lugar de reunión de los creyentes que disfrutan de la comunión con Dios y de la alabanza y de la adoración a su nombre. Todo eso es el monte Sión para el autor a los Hebreos. Y creo que esta visión que Juan nos da en el libro de Apocalipsis es una visión que el Señor quiere darnos para que tengamos consuelo y podamos contemplar cuál es nuestra meta. Frente a ese desierto por el que la iglesia está caminando, y sabemos que Satanás está tratando de destruir a la iglesia, ahora Juan, que nos va a anunciar el juicio final, antes de eso quiere animarnos, quiere mostrarnos cuál es nuestro destino final. Nuestro destino final no es estar por el desierto para siempre, sino que hay un monte Sión donde Cristo reina, en el cual vamos a descansar y vamos a tener comunión con Él. En medio del desierto donde la iglesia del Señor está en esta guerra espiritual, Él quiere que sepamos que nuestro destino es ese, es el monte Sión, el lugar de su presencia. Y hermanos, allí va a haber descanso. Allí será un lugar de gozo eterno. Y esta visión es simplemente un anticipo de esa gloria venidera que Él ha querido regalarnos en esta tarde. Fijaos cómo sigue describiendo este lugar, versículo 2. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Bueno, quizá alguien se pueda empezar a poner nervioso, ¿no? Porque esto nos recuerda algo del capítulo 13. Allí veíamos el ruido también de muchas aguas. Nos recuerda a esa bestia que subía del mar, el conflicto entre naciones, las luchas de poder de donde surgía esa bestia. El mar es la agitación de las naciones que se rebelan contra Dios. Pero fijaos, Juan nos sigue describiendo ese ruido de muchas aguas y de dónde viene ese sonido. Dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Qué contraste, ¿verdad? No son voces de multitudes agitadas para gritar y rebelarse contra Dios. Son las cuerdas de instrumentos que están acompañando a un coro que canta de alegría, que están a pleno pulmón adorando al Señor de señores, al Rey de reyes. En el monte Sión, hermanos, no hay lugar para la rebelión, sino es el lugar de la entrega.
Es el lugar de la alabanza, el lugar de la adoración, porque los allí presentes están atónitos, admirados y absortos con su Señor, contemplando su gloria, su belleza, de tal manera que sus corazones desbordan alegría en plenitud de gozo y no pueden hacer otra cosa que cantar y usar arpas para cantar delante de Él. Y mirad lo que están haciendo. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No sé si os recuerda, os debería recordar algo esta escena, el lenguaje que está usando aquí Juan y estos símbolos, porque es la misma escena que vimos en el capítulo 4. Aquella adoración celestial que presidía el libro y que nos recuerda nuestro destino final. Ahora vemos cómo Juan está conectando a ambas para mostrarnos que ese es nuestro lugar. El monte Sión es donde vamos a estar con nuestro Señor y donde vamos a poder disfrutar de Él de manera plena y perfecta. Sí, es cierto, hemos pasado por el desierto, la persecución nos ha pisado los talones o incluso puede habernos alcanzado la muerte y haber perdido la vida. Pero hermanos, lo que tenemos por delante en esta visión es gloria, es algo infinitamente mejor y que compensa con creces cualquier cosa que hayamos tenido que padecer por amor de su nombre. Dice que el cántico que saldrá de nuestras bocas será un cántico nuevo. ¿Qué significa esto del cántico nuevo? Yo no creo que se trate de canciones nuevas con nuevos ritmos o melodías, no creo que Juan se esté refiriendo a eso. Mirad la experiencia que nos relata el salmista, porque creo que nos ayuda a entender qué significa esto de tener un cántico nuevo. Y allá en el Salmo 40, el salmista está en angustia, está en oración al Señor, está pasando por una prueba, como la iglesia que está transitando por este desierto. Y allí en Salmo 41 al 3, fijaos, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Él está pasando por angustia, está orando al Señor y está esperando una respuesta del Señor. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fijaos qué interesante la experiencia del salmista. Él está pasando por una situación muy difícil, por una aflicción, no sabemos si es una persecución, lucha contra su propio pecado, los enemigos le asedian, parece que no hay salida. Sin embargo, el salmista, siguiendo los mandamientos del Señor, espera pacientemente en el Señor. Él sabe que el Señor es fiel, que va a proveer una salida a su situación. Y el salmista nos dice que Dios oyó su clamor y que le hizo salir de ese pozo de la desesperación. El Señor afirma los pies del salmista y le encamina por sendas de justicia. ¿Y qué es lo que viene justo a continuación? Sale de su boca un cántico nuevo. Hermano, el canto está allí. Ha sido puesto por Dios en la boca del salmista. El salmista no dice aprendí un cántico nuevo, compuse un nuevo cántico, un canto de alabanza por y para mis esfuerzos, mi sabiduría, mis riquezas y mi grandeza. No, el salmista no dice eso. Este cántico nuevo es una celebración que está en boca del salmista, pero él no está alabándose a sí mismo con arrogancia. La frase que sigue muestra que la evidencia de la gracia de Dios ha sido recibida alegremente y disfrutada, no ganada. Dice que este cántico nuevo es un canto de alabanza a nuestro Dios. Este cántico nuevo celebra a Dios, se regocija en Dios, se canta acerca de Dios. El salmista esperó pacientemente al Señor, el Señor se inclinó y oyó su clamor, y Dios lo sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó sus pies sobre la roca y afirmó sus pasos. Y este cántico nuevo celebra a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Eso es el cántico nuevo. Por lo tanto, el cántico nuevo no creo que se esté refiriendo a un nuevo ritmo, una nueva melodía o una canción original. Es más bien la alabanza que sale con frescura del corazón del creyente en alabanza y adoración a Dios al haber experimentado su gracia y su salvación. Eso es el cántico nuevo. Es un canto que nace de la obra de Dios en el corazón del creyente y que se expresa de manera espontánea en amor a Él. Eso es un auténtico cántico nuevo. ¿Y por qué dice Juan que nadie lo puede aprender sino solamente los 144.000? De nuevo, estos 144.000 no creo que sea un número literal,
como hemos venido viendo, creo que se está refiriendo a todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento a lo largo de toda la historia que están en la presencia de Dios. Y lo que Juan nos quiere decir con esto, que solo los verdaderos creyentes pueden cantar este cántico nuevo, porque solamente ellos han sido los receptores de la gracia y la bondad de su Dios. ¿Podría quizá un ángel cantar sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó? Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. No podrían, ¿verdad? Los ángeles no han recibido esa gracia, no han experimentado el haber sido rescatados y haber sido redimidos por el Señor. Solamente un creyente que ha experimentado esta realidad puede cantar de manera sincera ese cántico nuevo en alabanza y adoración al Señor. Este cántico de alabanza solamente puede salir de alguien que realmente ha recibido gracia, perdón y que está rebosante de gratitud y de alabanza hacia su Salvador. Un cántico que aún los ángeles anhelan poder cantar, pero no pueden. Y fijaos, Juan nos sigue describiendo a estos que cantan el cántico nuevo. Dice el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo recuerdo que Juan sigue hablando de manera simbólica y de hecho este versículo 4, si os fijáis, está describiendo a los creyentes y los relaciona con los 144.000, lo cual confirma la idea que os planteo, que esos 144.000 realmente son los creyentes, ¿no? Pero fijaos, solamente ellos pueden cantar ese cántico de salvación, solamente ellos han sido redimidos como las primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿por qué describe Juan a estos como aquellos que no se contaminaron con mujeres? Pues fijaos, para entender esto, debemos ir de nuevo al Antiguo Testamento. Y fijaos lo que allí el profeta Oseas dice acerca de Israel, que había caído en idolatría, se había apartado del Señor, y allí él les recrimina, ¿no?, la actitud y la perseverancia en ese pecado de su pueblo, y él dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Fijaos, en este versículo el Señor está acusando a Israel de fornicación. Él usa esta imagen de la fornicación, lo que en Apocalipsis está diciendo Juan de contaminarse con mujeres, algo que no hicieron estos 144.000. Ahora, ¿cómo hacía esto Israel? ¿Cómo él se contaminaba? ¿Cómo fornicó Israel? Fijaos, Israel practicaba la idolatría en las eras de trigo. Era un lugar donde el grano era procesado y ellos, siguiendo las prácticas de las naciones que tenían alrededor, adoraban allí en ese lugar a los ídolos, porque ellos creían que eran esos ídolos los que le habían provisto del alimento y de la cosecha. Así que la fornicación, el contaminarse con mujeres, es un símbolo que está asociado siempre con la idolatría, la idea de entregar tu corazón a un Dios falso, como el hombre que entrega su corazón a una prostituta para tener intimidad con ella y que abandona a su esposa. Esa es la imagen que Juan nos está presentando aquí. Así que los 144.000 son los creyentes, son aquellos que se han mantenido fieles a Dios, aquellos que no se han inclinado ante la bestia ni la han adorado, aquellos que no se han contaminado con falsas religiones y falsas filosofías humanistas, los que han permanecido fieles a su Señor y le siguen por donde quiera que va. Aunque el camino a veces se haya puesto difícil, pedregoso, pruebas, dificultades, peligros, amenazas, pero ellos han sido preservados, porque ellos han sido sellados por el Cordero. Estos han sido preservados y guardados como las primicias para Dios y para el Cordero, porque son su propiedad, son su alegría. Y el aspecto de ellos es puro, porque hay alguien que los ha purificado. Sus bocas no tienen un ápice de rastro de mentira, porque han sido limpiados por la sangre del Cordero. Y no hay mancha en ellos, porque han sido santificados y limpiados por ese Rey al que ellos están adorando. Y ahora es esa la razón por las cuales se pueden mantener delante del trono de Dios.
Hermano, este es el primer cuadro que Juan nos está presentando. Es un cuadro de ánimo. Es un cuadro para nosotros como iglesia que sepamos cuál es nuestro destino final. En este tercer acto, donde vamos a ver el derramamiento del juicio de Dios, Él quiere animarnos y que tengamos una visión clara, que nuestro destino final no es transitar eternamente por el desierto. Nuestro destino final no va a ser el mismo que el de los impíos, como veremos en los siguientes cuadros, sino nuestro destino final es estar en el monte Sión, en la presencia de Dios, con nuestro Rey, en alabanza, en adoración y en gozo eterno con Él. Y por eso Juan nos da esta visión y el Señor nos revela esta visión. Posiblemente porque lo que viene a continuación quizá no sea tan agradable de ver. Así que vamos a pasar al siguiente cuadro que tenemos a partir del versículo 6, que es el cuadro número 6, y son advertencias del juicio. El siguiente cuadro que Juan nos presenta ahora nos va a describir de nuevo los últimos tiempos y lo va a hacer explicándonos con un poco más de detalle el proceso mediante el cual Dios va a traer juicio a este mundo. Esta sección debería resultarnos familiar porque las descripciones que vamos a encontrar aquí tienen muchas similitudes con un cuadro mucho más amplio que ya hemos visto en la cuarta visión cuando veíamos las trompetas. Sabéis que esta cuarta revelación describía los últimos tiempos y nos daba detalles acerca de las advertencias de Dios a este mundo. Y recordad que estas 7 trompetas, que nos recordaba esa perspectiva de las advertencias de Dios a este mundo, es una imagen que vamos a encontrar recurrentemente. Sin embargo, ahora en esta visión, lo que Juan nos va a presentar es de manera breve y en un solo vistazo cómo es el desarrollo y el clímax de ese juicio al mundo. Y él lo hace a través de 3 advertencias que 3 ángeles presentan. La primera advertencia la encontramos en el versículo 6 y es una advertencia que nos habla acerca de la venida inminente del juicio de Dios. Por eso dice en el versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan está usando ahora la imagen de un ángel, es decir, un enviado por Dios para llevar un mensaje a todos los hombres. Y el mensaje que comunica se nos dice que es el Evangelio eterno, un mensaje que debe ser predicado a todos los habitantes de la tierra. Esto está en consonancia con el mandato del Señor que dio a sus discípulos y que nos ha dado a nosotros como iglesia de predicar el Evangelio de Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, la gran comisión, Mateo 28. Es un mensaje que debe ser extendido y predicado sin distinción de idioma, de nacionalidad, de condición social, debe ser predicado a toda criatura. Todos deben escuchar este mensaje porque de él depende el destino eterno de las personas. Y hermanos, Dios ha sido paciente con este mundo. Él está dando tiempo y oportunidad para el arrepentimiento de los hombres. Ahora fijaos, ¿cuál es el contenido de este evangelio eterno que está siendo predicado por este ángel? A mí es algo que me llamaba muchísimo la atención, porque el contenido de este evangelio que está siendo predicado eh, no se parece mucho a lo que a veces solemos escuchar cuando predicamos el evangelio. A veces escuchamos en la predicación del evangelio, bueno, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, o cree en el Señor Jesucristo para que Él llene el vacío de tu vida. Y el evangelio que muchas veces escuchamos está tremendamente centrado en el hombre, en su necesidad, en su bienestar, en lo que necesitamos para ser completos y llenos, ¿verdad? Pero fijaos, Juan nos presenta esta visión y el mensaje que está siendo predicado, que se describe como el mensaje del Evangelio eterno, es un mensaje que tiene que ver con la gloria de Dios. Un Dios soberano que está llamando a todos los hombres al arrepentimiento antes de que venga el justo juicio de ese mismo Dios. Un Dios que está airado contra el pecado y contra el pecador. Y él está haciendo una llamada al arrepentimiento. Dice, teme a Dios y dale a él toda la gloria.
Es decir, reconócele el derecho que Él tiene sobre su creación. Él es el creador de todas las cosas, de los montes, las montañas, los ríos, los mares y las personas. Tú eres también una creación de Dios y te debes a Él. Él es el Rey soberano, es el creador, Él es el dueño del universo entero. Hasta el último átomo de este universo le pertenece. Por lo tanto, es Él quien manda. Es Él quien dicta las reglas. Es a Él a quien tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Y es Él el que se sentará como juez en el día de la consumación de los tiempos. Y hermanos, eso es parte esencial del Evangelio eterno. Predicar acerca del juicio y de la ira de Dios. Debemos predicar acerca del amor de Cristo, por supuesto, pero no podemos opacar la realidad de que hay un juicio que viene sobre el mundo y que Dios es un Dios que está airado contra el pecado. A la luz de eso es que podemos entender el amor de Dios que le envía a su Hijo para que podamos ser librados de ese juicio. Pero hermanos, es fundamental y es parte del Evangelio eterno el anunciar también el juicio. Hay un juicio venidero contra todo pecado y contra toda maldad, porque es imposible que Dios pueda instaurar un reino de paz, de justicia, si Él no erradica el pecado y la maldad. Es necesario que todo pecado y toda maldad sea erradicada para que podamos disfrutar de un reino de perfecta paz y un reino de gloria. Así que este primer ángel está presentándonos esta idea. Hay un mensaje, un evangelio eterno que está siendo predicado en estos últimos tiempos. Hasta justo antes de la consumación del juicio final, el Señor está dando oportunidad y enviando un mensaje y llamando al mundo al arrepentimiento. Ahora hay una segunda advertencia que nos presenta este cuadro y es el anuncio de la caída del sistema de este mundo. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y mirad, después de haber anunciado ese arrepentimiento al mundo y habiéndose agotado la paciencia de Dios, otro ángel comunica este segundo mensaje. Junto con la llegada del juicio, es anunciado que el sistema de este mundo va a llegar a su fin. Hermano, este mundo tiene los días contados. Este mensaje dado por el ángel es un mensaje que está anticipando lo que está por acontecer al mundo con el derramamiento del juicio de Dios. Y aquí Juan usa el símbolo de Babilonia. De nuevo, es un nombre simbólico muy significativo. No creo que se esté refiriendo a la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor en un sentido literal, sino se está refiriendo más bien a un sistema único en el momento, y tampoco creo que se esté refiriendo a un sistema, digamos, único en un momento dado de la historia, sino que creo que Babilonia representa el sistema del mundo que es contrario a Dios. Representa todo sistema antidios que se opone y se revela a Él y que quiere vivir en independencia de Él. Eso es Babilonia. De hecho, en Apocalipsis 17 al 19, en la revelación que veremos las próximas semanas, cuando veamos la revelación número 6, allí se nos va a describir con mucho mayor detalle este juicio de Dios sobre Babilonia. Babilonia que incluye también a la bestia. Y veremos cómo aparecerá este símbolo de Babilonia en esos capítulos. Y la semilla de lo que es Babilonia es algo que encontramos en la escritura también en el Antiguo Testamento. Génesis 9, la torre de Babel, Babel, confusión, ¿verdad? Sabéis que después del diluvio el Señor había mandado a todos los hombres que crecieran, se multiplicasen, que poblasen la tierra. ¿Y qué hacen los hombres? Pues obedecen a Dios, se quedaron y se dispersaron y se multiplicaron. No, ellos desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios y dijeron, no, vamos a quedarnos todos juntos en un mismo lugar y dijeron, hagámonos un nombre. La marca de la bestia, la exaltación del hombre, queremos ser como Dios, la mentira de Satanás que le dijo a Eva. Así que los hombres empezaron a construir una torre para llegar al cielo, para hacerse un nombre, para hacerse famoso, que en realidad era un desafío a Dios mismo, el hombre queriendo exaltarse por encima de Dios. Así que Babilonia es ese sentido de la forma de pensar del mundo, la manera de pensar del hombre natural no regenerado,
que odia a Dios y que odia todo lo que tenga que ver con él. Babilonia, en un sentido, es lo contrario a Sion. Si no, miremos lo que dice el Salmo 137, ¿no? Y fijaos, este salmo es muy interesante porque es un salmo que está en el contexto del pueblo de Israel en el exilio, cuando estaba en Babilonia. Y allí en el Salmo 137, el salmista dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Fijáis el contraste Babilonia y Sión, ¿verdad? Estas dos ciudades. Ese contraste entre Babilonia y Sion. Babilonia es el mundo donde los hijos de Dios no se encuentran ni son plenos. Sion es el hogar de la presencia de Dios. Y sigue diciendo el salmista: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. No es lugar de la alegría, no es lugar del canto y la alabanza. Es el lugar del llanto, porque no encontramos allí satisfacción ni paz. Dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantándose algunos de los cánticos de Sión. Pero hermano, Sión es el lugar de la alegría, Babilonia no. Dicen ellos en este salmo: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? En Babilonia no hay lugar ni razón para el canto. Dice: hija de Babilonia la desolada, o Babilonia la destruida, ¿no? Lo mismo que nos dice el anuncio de este segundo ángel: bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y aquí el salmista está anunciando también ese juicio de Dios contra Babilonia. Sus días están contados. La repetición del anuncio de este ángel es muy significativa. Dice: ha caído, ¿no? Y cuando la Biblia se repite algo, es una llamada de atención. Es como el desierto os digo, ¿no? Es atento, que esto hay certeza y es importante. Y lo que indica este anuncio del ángel es que Babilonia, como sistema de este mundo, tenemos la absoluta certeza de que va a caer, va a ser destruido. No hay duda alguna de que Babilonia será arrasada y será destruida por Dios. Así que, hermano, no podemos poner nuestra esperanza en Babilonia. No podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Este mundo tiene sus días contados, y el sistema de pensamiento y la manera en la que el mundo vive es algo que tiene sus días contados. Y finalmente, una tercera advertencia de este ángel, y es el terrible destino de la bestia y sus seguidores. Fijaos, el versículo 9 nos sigue relatando el tercer anuncio de este ángel, y nos dice en el versículo 9: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermano, este cuadro es terrible porque nos está describiendo de manera profética cuál es el destino de aquellos que adoran a la bestia. El tercer ángel nos está describiendo que aquellos que persisten en su pecado y que siguen inclinándose ante la bestia, su terrible destino va a ser horrible. Los que reciben la marca en su frente o en su mano, nos dicen. Os recuerdo que esa marca de la bestia es la manera de pensar, el estilo de vida que pone al hombre por encima de todo. Es el endiosamiento del hombre viviendo sin tener en cuenta a Dios. Y la imagen que usa para indicar el juicio de Dios es la de una copa de vino que será derramada sobre ellos. Es una imagen llena de simbolismo, pero es terrible lo que aquí se nos está describiendo. Y hay al menos tres cosas que nos indica este cuadro sobre el juicio. Por un lado, postrarse ante la bestia acabará en desastre para sus adoradores. Hermanos, si te inclinas ante la bestia, todo aquel que se inclina ante la bestia, quizá puedas librarte temporalmente de la persecución de Satanás contra ti, pero finalmente el pago que recibirás va a ser mucho peor. Una sola gota de la ira de Dios puede resultar devastador para cualquier persona. Ahora imagínate lo que es derramar de manera completa la copa de la ira de Dios sobre alguien. Hermanos, el infierno
es un lugar terrible. Y sé que no es muy popular hablar sobre el infierno hoy en día, pero fijaos, Juan nos está describiendo el destino de estos de una manera cruda y real. Juan nos está describiendo en este cuadro y usa la figura del fuego, del azufre y un humo de tormento. De nuevo, Juan usa símbolos para expresarnos lo terrible que será ese lugar. Ese lugar será un lugar donde ya no habrá más tiempo de gracia, donde la misericordia se acabó completamente. Ya lo único que queda es recibir ira y juicio. Y el vino de su ira se describe como sin diluir, puro. Es decir, que no hay ni una gota de gracia y misericordia ahí. Ese día su furia no va a ser suavizada, su ira no va a ser reducida, ni minimizada, ni disminuida lo más mínimo. Eso es lo que Juan simboliza con esa copa que está sin diluir. Y hermanos, la imagen que Juan usa aquí creo que es muy clara. El infierno es un lugar real y el infierno es eterno, no tendrá fin jamás. Hay mucha gente que niega que el castigo en el infierno pueda ser eterno. Ellos dicen, ¿cómo un Dios justo puede dar un pago tan desproporcionado? No es injusto que alguien reciba un castigo eterno por una serie de pecados finitos, cometidos por un ser finito, pero los que piensan así creo que no tienen en cuenta que la medida del castigo tiene que ver con la dignidad de la persona que ha sido ofendida. No es lo mismo si tú me insultas a mí a que si públicamente insultas al rey de España, ¿verdad? En este segundo caso, pues tendrás un delito de injurias contra la corona que está penado entre 6 y 24 meses de cárcel. Imaginaos cuánto entonces debería ser el castigo por los pecados cometidos contra el infinito y eterno Rey de Majestad. Lo que merece tal persona es de manera justa un infinito y eterno castigo. Y eso es el cuadro que nos está presentando aquí Juan como el destino de los seguidores de la bestia, los que se rebelan contra Dios y no se someten a Él ni le buscan. Nos sigue diciendo aquí en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significan estos versículos que encontramos aquí? Yo creo que lo que significa es que habiendo visto estas llamadas de advertencias del Señor a un mundo impío sobre el que va a caer el horrendo y justo juicio de Dios, esto debería en un sentido animarnos a nosotros los creyentes a perseverar en medio de este desierto y de la persecución y hacerlo con paciencia, porque esta visión nos revela el destino de los malos en contraste con el destino de aquellos que siguen al Cordero. Y esto debería alentarnos como iglesia, porque el Señor nos está revelando que estamos del lado ganador. Esto debería advertirnos de que no caigamos en la tentación de querer pasarnos al otro lado, al lado de la bestia, porque su destino final será peor que cualquier persecución que podamos padecer aquí ahora. Y por otro lado, creo que esta imagen también debería alentarnos, animarnos y urgirnos como iglesia a compartir el Evangelio, anunciando este juicio venidero que va a venir sobre el mundo, un mundo que sigue queriendo vivir de espaldas a Dios, como si esto no fuese con ellos. Ahora, es por eso que Juan nos describe esta voz del cielo, para confirmar este pensamiento y mostrarnos el destino de los santos, de los hijos de Dios. Los que mueren en el Señor, en medio de la persecución, ellos descansarán de su arduo trabajo. Hermanos, tenemos una preciosa promesa sobre el destino eterno de los creyentes aquí. A pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, de las luchas por este desierto, los creyentes van a encontrar descanso eterno en Cristo. Y allí se acabó ya la lucha, se acabó ya el combatir contra el pecado de nuestra propia carne, se acabó ya esta lucha contra un mundo que vive en oposición a la iglesia de Dios. Es cierto, en este mundo toca trabajar, luchar, pero en gloria se nos promete que vamos a tener descanso. Y hermano, está claro que no entramos en la gloria por nuestros méritos. Es solamente por medio de los méritos de otro. Es por medio de la fe en los méritos de Cristo Jesús.
Pero como dice en Efesios 2, 8, 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos creyentes que entran aquí en gloria, se les dice que son bienaventurados y que descansarán de sus trabajos, pero también dice que sus obras con ellos siguen. Esas obras que han sido preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas, esas obras serán tenidas en cuenta por el Señor. Estas obras que han sido preparadas por Dios no solamente nos han sido regaladas como un don a nosotros, sino que fijaos la gracia y la misericordia de Dios. Él ha prometido que Él también va a recompensar esas mismas obras de manera mucho más abundantemente de lo que merecemos. Y esto es gracia sobre gracia. Gracias sobre Muy gracia. bien. Pues Muy bien, hermanos, pues vamos a... continuamos con el cuadro número 7 que encontramos a partir del versículo 14 del capítulo 14. Y este cuadro es el que yo he titulado El juicio ejecutado. Hemos contemplado hasta aquí, los cuadros anteriores, las advertencias de Dios antes del juicio venidero, su llamada al arrepentimiento, la revelación del destino final de los seguidores de la bestia. Ahora la visión que Juan nos va a presentar nos va a revelar los detalles de cómo será la ejecución de ese juicio final. Y os adelanto que la imagen que encontramos aquí no es nada agradable, es una imagen cruda. Fijaos, comienza el versículo 14 diciendo, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Juan comienza esta descripción y lo primero que ve es una nube blanca. Esta nube blanca sirve como un carro que transporta a un distinguido ocupante sobre ella. ¿Quién está sobre esta nube? Es Jesucristo, el Hijo del Hombre. La nube es un elemento que con frecuencia está asociado con la gloria de Dios y con la venida de Jesús. Por ejemplo, cuando Salomón llevaba el arca y todos los utensilios al tabernáculo, del tabernáculo al templo, cuando fue construido el templo, es muy interesante como allí en Primera de Reyes 8, versículo 10, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esta nube que llenaba el templo, fijaos que está asociado con la presencia de Dios, con la gloria de Dios en el templo. De hecho, en el mismo monte de la transfiguración, ¿recordáis cuando Jesús sube allí con Pedro, Juan y Jacobo? Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz se oyó desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oíd. De nuevo, la manifestación de la gloria de Jesucristo, la manifestación de la gloria de Dios, viniendo una voz desde esa nube de luz que aparece, esa nube asociada a la presencia y la gloria de Dios. Ahora, no solamente la nube se asocia con la gloria y la presencia de Dios, sino que también en las Escrituras encontramos como la nube es un elemento que acompaña también al regreso de Jesús, a su segunda venida. De hecho, Jesús mismo nos habló de cómo sería su regreso, allí en Mateo 24:30, y él nos dice, entonces, hablando de su segunda venida, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fijaos que el cuadro que Jesús nos describe de su segunda venida es muy parecido al cuadro que ahora Juan nos está presentando en este capítulo 14, versículo 14. Y de hecho, cuando Jesús ascendió a los cielos, observamos también una nube. En Hechos 1 al 9, donde dice que Jesús se despide de sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de sus discípulos. Y luego vemos que hay unos ángeles que preguntan, ¿no? ¿Qué estáis mirando en el cielo? Y estos ángeles le dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, ¿no? La idea de la venida del Señor Jesús en medio de las nubes, donde todo ojo le verá. Así que la imagen que nos presenta Juan como ese hijo de hombre
nos confirma que la visión tiene que ver con el regreso en gloria de Jesús. Y mirad cómo va vestido. Dice que en la cabeza tiene una corona de oro. Sabéis que en griego hay dos palabras que hacen referencia a una corona. Por un lado diadema y por otro es estefanos. Son dos palabras distintas. La diadema normalmente se usa para describir la corona que llevan los reyes, los gobernantes de la tierra. Sin embargo, la palabra que usa Juan para describirnos esa corona que lleva Jesús aquí es estefanos. Y esta palabra se usa en referencia normalmente a una corona de victoria. Semejante a la corona de victoria, como cuando alguien gana los Juegos Olímpicos en la antigüedad, ¿verdad? En la Grecia. Hoy en día se dan medallas, en aquel entonces se daban esa corona de laurel, ¿no? Ese estefanos. Por tanto, en esta visión, Jesucristo se está presentando con toda su realeza, pero se presenta como aquel que ha vencido sobre todo. Aquel que ha vencido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y sobre todos sus aliados. Jesucristo se presenta como el que ha completado la obra que él vino a hacer, que ha triunfado sobre la cruz del Calvario, sobre todo principado, sobre toda potestad. Es Cristo el victorioso, el Rey de Reyes, que ahora viene simplemente a consumar y ejecutar de forma definitiva y completa su victoria sobre sus enemigos. Y mirad lo que lleva en su mano. Nos dice Juan que nos lleva una hoz aguda, una hoz afilada. Sabéis que la hoz es una herramienta del campo que se usa durante la siega para cortar los tallos de la hierba o de la mies, es decir, del cereal que ya está maduro para ser recolectado. Ese es el instrumento que se usa normalmente en el campo. Ahora, ¿cuál es el uso de la hoz en esta visión? Pues eso es lo que nos dice el siguiente versículo, versículo 15. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. De nuevo, Juan está usando un lenguaje simbólico. Él va a usar la hoz para segar la tierra. Ahora, ¿qué significa esto de segar? ¿Os recordáis algún otro pasaje donde se nos hable acerca de una siega? Esta imagen está tomada, creo que también, de las mismas enseñanzas de Jesús. ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña? Afortunadamente el Señor nos explicó esta parábola y nos dejó muy claro el significado. Allí en Mateo 13, versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y fijaos lo que Jesús les explica. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Fijaos cómo conecta la idea de el fin del siglo con una siega, está usando esa imagen. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que siguen a la bestia, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que, hermanos, creo que la imagen está muy clara. Esta visión de Apocalipsis nos está revelando con más nivel de detalle ese día del juicio final. Aquel día Jesucristo se presentará, no como en su primera venida, en forma humilde, sino que ahora vendrá en nubes con toda su gloria, con todo su poder, y vendrá para juzgar al mundo. Y es interesante ver que la visión que nos presenta Juan del juicio final está usando dos tipos de imágenes. Por un lado usa la idea de cegar la mies, versículos 15 al 17, pero por otro lado en los versículos 18 al 20 usa una imagen adicional que nos habla del mismo evento, de ese juicio, pero aquí en vez de usar la mies, usa la vendimia. ¿Por qué Juan usa dos imágenes? Pues Jesús mismo creo que en otras parábolas usa también la imagen de la viña, la de los labradores malvados, ¿verdad? Donde el campo no es el cereal, sino un viñedo. Y creo que Juan en esta visión está mezclando ambas imágenes, solamente que en el caso de la viña, aquí las uvas malas son echadas en un gran lagar
de la ira de Dios. Así que, ¿cómo será la siega? ¿Cómo será ese día del juicio final? Pues de acuerdo con la parábola y conforme a esta visión de Apocalipsis, esa siega no la hará Jesucristo solo, sino que será ayudado por sus ángeles. De hecho, se menciona en esta visión hasta 3 ángeles, en los versículos 15 al 18. Del templo sale un ángel, es el que da el aviso. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, es otro que ciega la tierra, y luego salió del altar otro ángel, el que vendimia la tierra. Así que creo que esta visión de Juan encaja perfectamente con la enseñanza de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña. Pero hay algo que quizás nos pueda sorprender, ¿no? ¿Cómo que estos ángeles parecen estar dando órdenes al Señor Jesucristo? ¿No parece que se están excediendo en su autoridad? Fijaos en el versículo 15, dice, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, etcétera, ¿no? ¿Quién es este ángel como para dar orden al Señor Jesucristo? Bueno, quizá nos pueda dar la impresión, ¿no?, de que este ángel está llevando a cabo esa acción por su propia cuenta. Pero fijaos, tenemos que entender de dónde está saliendo este ángel. Es un ángel que sale del templo, de la presencia de Dios. Jesucristo sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Incluso en su estado glorificado, Él sigue siendo Dios hombre y por tanto sigue sometido a la voluntad de su Padre. Él no hace nada por su propia cuenta sin contar con el Padre. Este ángel, en otras palabras, es simplemente un mensajero del Padre. Está trayendo una orden de parte del Padre indicando que la mies está madura y que es tiempo de segar. El Hijo está obedeciendo a la voz del Padre. Y fijaos, Jesús hablando a sus discípulos acerca de la venida del hombre, recordáis lo que les dice, ¿no? De que aquel día y la hora nadie sabía, ni aun los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. Así que el ángel no puede hablar por su propia cuenta, él no puede dar órdenes, porque él no sabe cuál es el momento preciso para que el juicio sea ejecutado. Ni siquiera el Hijo lo sabe hasta que el Padre no se lo indica. Y eso es lo que está ocurriendo aquí precisamente en esta visión. Eso es lo que está representado. El Padre diciendo es el momento de la siega, el ángel dando ese anuncio al Hijo y el Hijo en obediencia al Padre llevando y ejecutando ese juicio. Y es muy interesante esta escena porque los ángeles serán agentes activos en el juicio final. Si observáis la escena, hay mucho trasiego de ángeles. Ellos entran y salen del templo, del altar. Todo este proceso de juicio tiene que ver con el templo, el altar y el fuego. Altar, templo y fuego. ¿A qué os suena todo eso? Pues si recordáis, en el Antiguo Testamento, el altar estaba en el templo y era el lugar donde se quemaba el cordero, el sacrificio a Dios para la expiación de los pecados. ¿Por qué estas imágenes aparecen en la escena del juicio final? Porque este fuego que se usaba en el altar para sacrificar al cordero para expiación de los pecados en el Antiguo Testamento es el mismo fuego que fue derramado sobre Jesús en la cruz del Calvario. Aquel fuego tipificaba a este, toda la furia del Padre. Su ira fue derramada completamente sobre el Hijo sin diluir. Ese mismo fuego va a ser el que ahora será derramado sobre los impíos en aquel día del juicio final. Y hermanos, si no estás bajo la protección del Cordero, ese terrible fuego caerá sobre ti, caerá sobre todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y venga a refugiarse bajo las alas del Hijo. Si rechazas la gracia de Cristo, la gracia que Él te ofrece hoy, si no confiesas tu pecado, si no vienes a Él en arrepentimiento y en fe, si no confías en que Él ya sufrió ese fuego en su ser por ti en aquel día, vas a tener que experimentarlo tú mismo. Y solamente hay 2 sitios donde Dios puede resolver el problema del pecado. O en la cruz del Calvario, en su Hijo, o sobre ti mismo en aquel día del juicio. Ahora, Juan nos presenta este juicio mediante esas 2 imágenes que os decía. Una primera imagen que nos presenta una siega de la mies, mientras que nos habla también de una segunda imagen, que es la de la vendimia. ¿Por qué? Pues creo que este simbolismo nos indica que el juicio final será en 2 etapas. ¿Para qué sirve la siega? Para separar el grano de la paja. La primera imagen que nos muestra esa siega, versículos 15 al 17, representan esa fase del juicio donde los creyentes serán separados de los incrédulos. Ese es el propósito de la siega. Eso es lo que nos enseña Jesús cuando dice,
allí en Mateo 25, versículo 31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fijaos que los ángeles acompañarán al Señor Jesucristo en ese día del juicio final, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa primera fase del juicio será la separación de los creyentes de los incrédulos. Pero la segunda imagen que usa aquí será la segunda parte de ese juicio. Esas uvas maduras representan a los impíos sobre los que caerá completamente todo el peso de la ira de Dios. Y la imagen que usa aquí Juan es muy explícita. Son como uvas aplastadas en el lagar de la ira de Dios. ¿Y cuál será el alcance de este juicio? Fijaos lo que nos dice el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El lagar, sabéis que aquí se nos presenta como fuera de la ciudad. No tenemos tiempo de ver en esta noche todas las referencias, pero la idea de estar fuera de la ciudad tenía que ver con el lugar donde los impuros debían quedarse en el Antiguo Testamento. Era el lugar de los malditos, el lugar donde se ejecutaba el juicio. Sabéis que Esteban fue apedreado fuera de la ciudad. Jesús mismo también fue crucificado fuera de la ciudad. Este lagar se nos presenta de manera simbólica fuera de la ciudad, indicándonos que será un lugar de maldición y juicio. Y esa escena que nos presenta, hermanos, es muy dura y es muy gráfica. La imagen que Juan combina aquí es la idea de un lagar donde las uvas van a ser aplastadas y lo combina con la imagen de una batalla en la que el resultado es un lago de sangre tan abundante que el nivel de sangre llega hasta la misma cabeza de los caballos. Juan sigue usando símbolos, no creo que esta imagen damos a entenderla como literalmente lo que ocurrirá, pero estos símbolos nos describen la dureza de ese juicio, nos habla de lo terrible que será el juicio en aquel día. Y dice que esta sangre se extenderá por 1600 estadios. De nuevo, creo que es un número simbólico que nos habla del alcance de este juicio. Eh, a estas alturas yo creo que nadie interpretaría el juicio final con un lagar físico y uvas pisoteadas de la que brota sangre en abundancia. Esto literalmente no tendría mucho sentido, sobre todo porque aquí habla acerca de un lago de sangre de 1600 estadios, que sería el equivalente a 300 kilómetros, ¿vale? Creo que el número 1600, de nuevo, es un número simbólico. 4 por 4 es la extensión de toda la tierra y 10, de nuevo, lo completo. 6, número de hombre, 4, toda la extensión de la tierra. Creo que este número 1600 nos habla del alcance de ese juicio. Representa que el juicio de Dios va a ser ejecutado de manera plena hasta el último rincón de la tierra. Nadie podrá escapar de ese juicio. No podrás meterte debajo de la alfombra ni buscar una cueva donde huir de ese juicio. El día que venga ese juicio de parte de Dios, no habrá escapatoria. Yo quisiera reflexionar un poco, ¿no? Quizás te haya dejado perplejo esta visión de Cristo, ¿no? Pero piensa por un momento que el que nos va a juzgar a nosotros y al mundo es el mismo que encontramos en los evangelios. Es el mismo Jesús cuyo pecho late un corazón de amor verdadero y puro. Ese mismo Jesús es el que va a juzgar a los incrédulos, es el mismo que también nos ha rescatado a ti y a mí de ese juicio. Y precisamente eso es lo que hace que nuestra perspectiva del juicio final sea tan espantosa, ¿no? Si fuera cualquier otro, si no supiéramos acerca de cómo Él es, si fuera un extraño el que fuese a ejecutar ese juicio, quizá no nos importaría, no nos impactaría tanto. Pero hermanos, será Cristo mismo el que ejecute su juicio. Y nos gusta hablar acerca de su amor incondicional, de su entrega, de su misericordia y de su gracia. Pero Juan aquí también nos está presentando de manera muy clara que esa no es toda la realidad de Cristo. Él es amor, Él es entrega, Él es gracia en grado sumo, pero también es justicia y es juicio y es santidad en grado sumo. Y Él está indignado también contra el pecado, contra la ira, contra toda maldad.
Y su juicio, hermanos, nos presenta este cuadro como un juicio que será implacable y terrible. Ambas cosas forman parte de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él es amor en grado sumo, pero es también justicia en grado sumo. Él es ternura como ningún ser humano puede expresar, pero también Él tiene ese carácter justo y ese juicio será ejecutado de manera plena. Y Juan continúa un versículo más, en el capítulo ya 15, donde nos dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan creo que ahora nos presenta un mini cuadro, y como hemos dicho muchas veces, no podemos considerar estas visiones como eventos secuenciales en el tiempo. Acabamos de ver una escena donde se nos ha presentado la ejecución de ese juicio final de una manera muy clara y muy cruda, enfocado principalmente en los seguidores de la bestia. Pero ahora en este versículo 1, creo que Juan nos está presentando un mini cuadro que resume lo que acabamos de ver, pero que lo está conectando con la idea de 7 ángeles con 7 plagas. Esta visión yo creo que es un anticipo para conectar con la siguiente revelación que comenzaremos a ver la semana que viene, las 7 copas de la ira de Dios. Si bien, como os decía, el cuadro del juicio final que acabamos de ver tiene el foco sobre los impíos, en la revelación número 6, la de las 7 copas, ahora el foco va a estar en ese juicio final que será ejecutado contra Babilonia, contra la bestia, contra el falso testigo y finalmente contra Satanás mismo. Pero esto es algo que veremos con más detalle cuando lleguemos a esa sección. Y vamos a terminar en esta noche con el último cuadro, el cuadro número 8, versículos del 2 al 4 del capítulo 15. Y este es un cuadro que, habiendo visto el terrible juicio de Dios, espero que sea un cuadro que nos deje buen sabor de boca, porque es un cuadro que Juan nos presenta en cuanto a la alabanza tras la victoria, la alabanza a Dios tras ese juicio y la erradicación del mal y del pecado en el mundo. Y fijaos, nos dice en el versículo 2, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este último cuadro creo que nos traslada ahora al cielo, y lo que se ve es un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Os acordáis en el Apocalipsis capítulo 4? Encontramos la imagen de un mar de vidrio, ¿verdad? Y si recordáis, el mar representaba la agitación de las naciones, las luchas de poder. Sin embargo, aquí lo que encontramos es un mar de vidrio, pero un mar que no se agita, que no se mueve, pero que está a la vez mezclado con fuego. Y creo que la idea aquí es representar el lugar de la presencia de Dios donde ya no habrá más rebelión. Una vez que ese juicio sea ejecutado sobre el mundo, lo que queda ya es remanso, de paz. Ya no hay más luchas de poder, porque el fuego de su ira ha sido derramada contra toda rebelión de los hombres. Y los creyentes han sido testigos de ese juicio de Dios y ahora están viéndolo y claman a gran voz. Y fijaos lo que dicen: porque tus juicios se han manifestado. Aun en el juicio de Dios hay manifestación de su carácter y de su gloria. La pureza y la santidad de Dios demandan el juicio de todo pecado y el mal en el mundo. Toda rebelión será erradicada. Y de hecho es muy interesante la imagen que usa Pedro, hablando en su segunda carta acerca del juicio final al mundo, porque encaja con esta imagen que Juan usa. Y fijaos, dice en segunda de Pedro 3, 5 al 7, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando acerca del diluvio que ocurrió en los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, aquellos que están colocados sobre ese mar de vidrio son los creyentes que han pasado por ese juicio sin sufrir ningún daño, porque fueron sellados, porque fueron preservados por Dios, porque hubo alguien, el Cordero de Dios, que ya sufrió esa ira sobre él para que ahora nosotros no tengamos que asumirla y podamos entrar en la presencia de Dios.
¿Y qué están haciendo estos creyentes en la presencia de Dios? Pues el versículo 2 nos da una pista. Tienen arpas en sus manos. Como suelen acabar todas las salas que visitamos en nuestra pinacoteca espiritual, hay una fiesta de adoración que va a dar comienzo. Y nos dice el versículo 3 que estos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fijaos qué interesante, los creyentes están alabando a Dios, están cantando. ¿Pero por qué el cántico de Moisés? Pues fijaos, el cántico de Moisés nos traslada de nuevo al Antiguo Testamento, Éxodo 15. Este cuadro conecta la victoria del pueblo de Dios sobre Faraón cuando salieron de Egipto. ¿Recordáis? Israel sale de Egipto, Dios le da la libertad al pueblo, pero ahora están andando por el desierto y mientras van caminando, Faraón se arrepiente y sale tras ellos. Es tiempo de angustia, es tiempo de persecución y Dios parece haber colocado a Israel en la peor situación posible, en un lugar sin salida. En Pihairot, a un lado Migdoi y al otro lado el Mar Rojo, parece que no hay salida y Faraón viene con toda su caballería. Y la gloria de Dios se pone de manifiesto y el Señor hace cruzar a Israel por tierra seca por medio del Mar Rojo. Y cuando han terminado de pasar, Dios ejecuta su juicio, cierra el mar y los enemigos son destruidos. Y luego, ¿qué hace Israel? Cantan al Señor por la victoria que Él les ha dado, por haberlo librado de sus enemigos. ¿Ves cómo podemos conectar estas dos historias con nuestra propia historia? La historia del pueblo de Israel tipifica la salvación de Dios sobre su pueblo, la iglesia. Hemos sido rescatados de la esclavitud de Satanás y del pecado por la obra de Cristo. Y hasta su segunda venida debemos andar por este desierto donde el enemigo está al acecho. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá a juzgar a nuestros enemigos y a darnos la victoria sobre ellos. Y cuando ese juicio haya sido traído sobre toda maldad, entonces celebraremos una fiesta de adoración al Señor, glorificando su nombre. Y cantaremos no solamente el cántico de Moisés, sino creo que también el cántico del Cordero, y estaremos en alabanza y alegría delante de aquel que nos ha rescatado, el que nos ha limpiado y el que nos ha hecho hijos suyos para siempre. Esa es la imagen que Juan nos está presentando aquí, al final de los últimos tiempos y tras el juicio de Dios a este mundo. Así que, hermanos, recordad, en estos últimos tiempos estamos en medio de una intensa guerra espiritual. De eso trata esta quinta revelación. Y sabemos que el origen de esta guerra es el odio de Satanás hacia Cristo y hacia su iglesia. Y a través de todas estas visiones reveladas a Juan, hemos sido testigos de la descripción de estos últimos tiempos, desde la expectativa de su nacimiento, el fracaso de Satanás de impedir ese nacimiento, la victoria de Cristo en la cruz y el desarrollo del conflicto en el que la iglesia enfrenta persecuciones y tribulaciones por parte de Satanás. Y sabemos que él usa principalmente dos armas: los gobiernos impíos, esa bestia que sube del mar, que atacan a la iglesia de manera frontal, pero también a esa engañosa filosofía, falsas religiones, esa bestia que sube de la tierra, que busca engañar y distorsionar la verdad de Dios y el Evangelio. Pero hay algo seguro: esta guerra va a llegar a su fin. Por eso Juan nos ha llevado a contemplar en la consumación de la justicia divina, en la que los creyentes, representados por esos 144.000, triunfan junto al Cordero. Y aquí nos subraya Juan la certeza de la victoria final de Cristo sobre el mal y sobre todos sus enemigos. Sé que las escenas finales son duras, pero deberíamos hacernos reflexionar, ¿no?, sobre el carácter de Dios y el de Cristo. Él es amor, Él es misericordioso, Él es bueno, pero al mismo tiempo es un Dios justo, santo, y Él no puede tolerar el pecado. Y sabemos, por lo que aquí Juan nos revela, que cuando su paciencia llega al colmo y su ira sea derramada, ese día va a ser terrible para todos aquellos que no se han refugiado bajo las alas del Señor. Nadie va a poder resistir en pie ese día, ese juicio. Nadie podrá ser librado de él. Y eso debería animarnos a nosotros como iglesia a predicar con más intensidad las buenas noticias del Evangelio. Un Evangelio que nos habla acerca del amor de Dios, pero que también anuncia ese juicio venidero. Y junto con la advertencia de ignorar, rechazar el mensaje de salvación a los que están perdidos, deberíamos instarlos a arrepentirse
y a venir a los pies de Cristo, al único que puede darle salvación en ese día. Y por otro lado, en medio de esa batalla, esta visión también debería animarnos a nosotros como iglesia. Hermanos, Cristo ha vencido. La victoria está asegurada. No hay prueba, no hay lucha o dificultad que no merezca la pena pasar, porque, hermanos, el premio final está garantizado. Así que ánimo, iglesia. Ánimo a todos y gloria sea a nuestro Señor. Amén.